estás diciendo me parece interesante. O sea, yo esto lo sé en plan aficionada. Han dicho antes que si creemos que mentir con moderación es necesario para el día a día y es algo que todos tenemos asumido. Opiniones. Yo quiero saber lo que opinan ellos. Yo opino que sí. Y luego ya desarrollo. que mentir... Es que no es mentir. No es directamente mentir. Es saber cómo transmitir una información u otra y saber ocultar o dar más información, depende del momento. Vale, entonces te voy a preguntar, para ti, ¿qué es mentir? Buah. Dar una información falsa sobre un tema. Es decir, yo puedo ocultar información, ¿Vale? y dar una información que no es correspondiente con la real. Vale. Una información falsa. Vale, entonces Me he es rayado. directamente dar información falsa. Dar información falsa. Pero ocultar algo no es mentir. No, para mí no. Para mí tampoco, la ¿Y tú verdad. qué opinas? Para mí sí. Para mí sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final, yo creo que lo que hace que sea una mentira o no es tanto lo que... Bueno, no sé si tanto, pero importa mucho la información que reciba esa persona. Es decir, si tú no das una información o das una falsa, o sea, al final, a no ser que no te escuche o que haya algún problema, o sea, si esa persona no... si tú no haces lo posible porque esa persona comprenda bien lo que tú estás diciendo, lo que quieres decir, o sea, esa persona no va a tener la información verdadera. Si esa persona no recibe la información verdadera por ti, porque tú, ya sea por ocultarlo, por no decirlo, o sea, el resultado es ese, que no... Pero Eso- tú hablas de ocultar información en un contexto muy particular. No, de Yo hecho, creo me iba que- a poner... Yo iba a abordar justo eso, que depende del emisor y el receptor. Es decir, de la información que busca obtener el emisor Claro. y la información que da el receptor. O sea, por ejemplo, si tú me preguntas qué has comido y yo te digo que he comido algo, pero no he comido, o sea, he comido ensalada, pero no te lo digo, no lo considerarías mentir, posiblemente. Pero si me pides una información en concreto y yo conscientemente oculto datos que son muy relevantes, sí que lo considerarías. Porque Entiendo. creo que la diferencia Es la relevancia de los puntos, claro. Exacto. Pero yo, por ejemplo, opino que tanto el directamente decir cosas que no son verdad como el ocultar información relevante es engañar. Si es Estás relevante y te la han pedido, sí. No tiene por qué ser que Pero- te lo hayan pedido, es que sea relevante. Vale, engañar y mentir es lo mismo. Porque es que Podemos acabas de hacer- decir es engañar. Sí, porque podemos hacer la distinción. Quiero decir, por lo general ¿Puedo nosotros... poner ejemplos? Perdón, perdón, lo siento mucho. No, sí, está genial. No, Sí, sí. no, Es que quiero los Hay que ejemplos. respetar. Lo Sí, siento, sí. lo siento. A ver, no, yo quiero los ejemplos también. No, pero sí sí, con lo pero que sí, estabas perdona. diciendo. Pues nada, simplemente el hecho de que creo que muchas veces las personas tendemos a considerar mentir el hecho de que a ti te digan algo que es falso, ¿vale? Pero, por ejemplo, si tú omites en un relato cosas que son importantes y que hacen que la información que llegue no sea la misma que debería ser, también lo podría considerar mentir. Lo que pasa es que si tú me dices, no te he mentido porque simplemente esto no te lo he dicho, no podría debatírtelo de ninguna manera. Por tanto, prefiero utilizar un término que sé seguro que puedo utilizar, que es engañar. O sea, no podría decir que mentir y engañar son sinónimos. Pero desde luego, cuando alguien me oculta información, yo me voy a sentir herida. Y da igual que lo llame mentir o engañar. A mí me va a hacer daño. Claro. Pues esto es... a ver, no es lo que estaba diciendo yo antes directamente, pero sí que es más o menos que depende de la información que busca obtener el emisor y la información que da el receptor. Es decir... a ver, ¿cómo explico esto? Es que depende de la intención de la persona también, entonces. Porque si tú estás ocultando información sabiendo que no vas a hacer daño a esa persona, que simplemente... Ocultar información o mentir es tan, digamos que, por decirlo de alguna manera... ¿Qué? Nada. Yo considero- Acabo de contar como tus neuronas. Ya está. Que considero que tanto ocultar información como mentir es independiente de la intención con la que se haga. Me explico. Si, por ejemplo, mi abuela tiene Alzheimer, ¿vale? Y yo le digo, ya verás como enseguida mejoras, es mentira.
Sí. Y yo eso se lo puedo decir porque me apiade de ella, yo se lo puedo decir porque quiero a ella subirle el ánimo. De hecho, este fenómeno de intentar aliviar a personas que están sufriendo enfermedades terminales y no querer hablar, o enfermedades crónicas, y no darles la información que esas personas necesitan, ¿vale? Tiene un nombre y básicamente es la conspiración del silencio. Pues la conspiración del silencio es algo que yo he estudiado en sí en psicología de la salud, pero que yo aplico a otros ámbitos de la vida, y es el no dar información, por muy buena intención que tengas, hace que la otra persona no pueda desarrollar estrategias adaptativas respecto a lo que sea que tengas que decirle. Y hay información que es importante y omitible, y hay información que no lo es, que es importante y que eso sí que va a tener un impacto en la vida de la persona. Entonces, para empezar, considero que es mucho más grave en ese caso. Pero es que para seguir, yo entiendo que tú puedas mentir por el bien de otra persona, pero eso no hace que deje de ser mentir. Y no voy a decir que esté bien o esté mal, pero no voy a quitarle esa etiqueta porque sigue siendo mentir. Entonces entiendo lo que quieres decir, pero simplemente el recalcar que lo hagas por el bien de la otra persona, porque además muchas veces consideramos que lo estamos haciendo para mejor y solo acaba siendo peor. Pues digamos que aún así tú estás engañando igual. Entonces, ocultar información y mentir. Ocultar esa información es mentir. Es engañar. Puede considerarse como mentir, habrá personas que no lo consideren, pero desde luego es engañar. Si Claro. es información relevante, sí. Yo lo separaría y diría que Vale. las dos son Pues estoy de acuerdo contigo. ¿Mm? Sí. Ya está.